dispositivo, que es el velo, que cuando se eleva, lo que ocurre es que el aire pasa a través de las fosas nasales, ¿vale? Y ese dispositivo decide si el aire pasa o no por las fosas nasales. Si no pasa por las fosas nasales, que es cuando tenemos un habla oral, pues el habla es oral. Un hablante sano, cuando quiere decir un sonido como la M, pues simplemente deja pasar el aire por la nariz y se unen dos resonancias, la oral y la nasal, y producimos sonidos como la M. Tan sencillo como eso. Cuando nos encontramos con un hablante, bueno, eso es, digamos, la definición articulatoria. Mira, yo tengo la tendencia de ir un poco por libre, pero voy a intentar seguir el orden de las transparencias, que será más fácil. ¿Vale? Desde el punto de vista fonológico, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, en la mayoría de las lenguas, el 98%, según me informó amablemente el doctor Cron, el profesor Cron, tenemos fonemas que son nasales, consonantes nasales. En el caso del español, la M, la N y la ñ, con pequeñas variantes en cómo se produce exactamente, pero tenemos esas tres en cualquier variedad del español. Luego, además, hay lenguas en las cuales tenemos vocales que son nasales. O sea que cuando las estamos produciendo, dejamos pasar el aire por la nariz para que se nasalicen. Es el caso del francés, del portugués y aquí en Costa Rica del uribri también. ¿Vale? Ahora bien, desde un punto de vista fonético es otra la situación. Desde un punto de vista fonético, resulta que tenemos sonidos que son vocales que se nasalizan porque resulta que están junto a una consonante nasal y entonces pasan a ser vocales nasalizadas. O sea, en realidad lo que en francés o en bribri es un fonema diferente, en español no es un fonema, es simplemente una variante. Me explico. Si yo digo, por ejemplo, Anna, forzándolo mucho para no nasalizar la primera vocal, es lo mismo que si digo Ana. No creo que nadie haya captado la diferencia, yo mismo no la he captado, pero si yo me analizo, yo veo que hay diferencias. Cuando la A la separo de la nasal, de la consonante nasal, es una vocal oral. Cuando está junta, resulta que la estoy nasalizando. ¿Vale? Entonces, son hechos fonéticos que no tienen trascendencia aparentemente. ¿Vale? Aparentemente. Lo que pasa es que no tienen trascendencia fonológicamente, pero fonéticamente y dialectalmente, perdón, sí puede ser interesante, porque los hablantes a veces sabemos más de lo que nos creemos. Y aunque a nivel comunicativo lo que nos importan son los fonemas, la A, la E, la I, hay un nivel más sutil donde captamos diferencias. Vosotros estáis captando ahora las diferencias entre cómo yo hablo y cómo se habla aquí. Entonces, no hay diferencias fonológicas relevantes, pero diferencias fonéticas hay muchas. Entonces, esas diferencias se perciben y también en las vocales nasalizadas, y por eso conviene describirlas. Luego el profesor Cron hablará de esto precisamente. La hipernasalidad, ¿qué es? Bueno, como ya he dicho antes, cuando en principio estamos utilizando un habla exclusivamente oral, que debería ser solo oral, empieza a salir el aire por la nariz y entonces hablamos como si fuera así, de esa manera tan rara, que hace mucha gracia, pero que desgraciadamente los pobres niños que sufren eso, pues es un problema, porque además eso tiene muchísimas consecuencias sobre el desarrollo. Y voy a poner un solo ejemplo que a mí me gusta mucho. De lo primero que aprendemos las personas al hablar es a segmentar la señal sonora. Si nosotros pensamos en qué es el sonido, imaginad que alguien está hablando ahora una lengua extrañísima. No discriminamos nada, no somos capaces de separar nada. Los niños son iguales. Cuando nacen no discriminan nada. No nacen sabiendo español o francés o inglés. Pero en parte gracias al balbuceo, que aprenden a decir sonidos oclusivos, dicen ba, hacen pausas que les permite reconocer, decir, este trocito, lo repito, lo dice mamá y lo dice papá. Y yo lo puedo decir ba, y lo pueden reconocer. Cuando un niño es hipernasal tiene un problema, no puede hacer oclusivas, porque el aire siempre está fluyendo, menos la M, es la única que le puede salir. Pero todo ese juego de ba, no lo puede hacer. Claro, los niños típicos hacen muchos sonidos y siempre hacen ahora. El resultado es que la hipernasalidad tiene unas consecuencias enormes a lo largo de la vida porque le va a afectar a la inteligibilidad que no van a tener.
A ver. ¿Me la activas la página? Es que no reacciona. Haz clic ahí. Ahora. Vale. Estudiar la nasalidad entonces es importante tanto para un estudio puramente clínico como para un estudio dialectal. Y además, lo ideal sería tener una medida, digamos, cuantificable, ¿no? O sea, una manera de saber exactamente qué nivel de nasalidad y por qué, porque todo el mundo nasaliza, porque es un proceso natural en cualquier lengua. Lo que ocurre es que hay diferencias, entonces nos interesaría saberla. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos algunos sonidos que tienen algún nivel de nasalidad. Pero es una nasalidad que llamamos aceptable. Yo sé que es nasal porque lo he comprobado con un aparato que tenemos, pero realmente me lo dicen, yo ahí no noto nada de nasal. Luego hay... A ver que he perdido el entero. Yo creo que si reduce el Zoom, puede ver el ¿Lo puedes decir? Que no veo ahí. abajo. Es que el cursor se ha perdido. Ahí, ahora. Ahí si lo ponen uno. Es verdad, sí. Ah, estupendo. Vale. Luego hay casos donde lo que se nasaliza ya se puede percibir un poquito más o las vocales cerradas. Esto es algo que ocurre en patologías del lenguaje, pero también cuando estudiamos las lenguas, las nasalizaciones se observan primero en determinados sonidos. Entonces, esta clasificación es interesante lingüísticamente para estudiar la historia de la lengua, la variación dialectal, pero también para estudiar las patologías. Entonces, a ver, bien. Este es más nasal, este creo que ha sido un error. Y esto ya es un caso de nasalidad extrema. Este niño, como tiene tanto escape nasal, no puede hacer oclusivas. Estos niños crean un sistema que se llama compensatorio, son muy listos. Y entonces se dan cuenta, lo que los estudiantes de fonética tardan años en darse cuenta, ellos se dan cuenta con 3 o 4 años, que hacen falta las oclusivas. Y como no las pueden hacer, por ejemplo, cerrando la boca, producen un cierre aquí. Y eso es lo que están haciendo. Y eso le permite segmentar la señal sonora y luego ir aprendiendo. Es un fenómeno realmente curioso que ellos lo hagan. Sí, vale. Esto no tenía que haber salido. Es que no me avanza. A ver si lo veo aquí abajo. Ah, mira, abajo. Vale. Entonces, nosotros en el proyecto este queremos desarrollar una herramienta que ayude a evaluar, a sacar una medida, ¿vale? ¿Y cómo es una herramienta que puede servir para ayudar a evaluar a estos niños? Por eso sirve para luego guiar las intervenciones que hacen los médicos, ¿vale? Ese es el objetivo primero que tenemos. El objetivo segundo que tenemos, aumentar nuestro conocimiento del habla, del español en diferentes zonas, ¿vale? Costa Rica era particularmente interesante porque en general Centroamérica se caracteriza por una serie de fenómenos nasales que no aparecen en otras zonas del habla hispana. Aunque, bueno, como comentará luego el profesor Cron, le voy a dejar este tema, pero vamos, que era una selección interesante estas tres variedades, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos, hasta ahora, como se ha hecho es perceptualmente. Básicamente, coges de oído, ¿vale? Y a ver lo que oyes. Eso es como se hizo, por ejemplo, el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica a principios del siglo XX y numerosos trabajos del ámbito de la dialectología. Yo conozco a algunos dialectólogos que realmente tienen una gran sensibilidad lingüística y son capaces de detectar determinados matices. Pero también hay una cosa que yo he aprendido mucho cuando he hecho trabajos de lingüística clínica, y es que ellos hacen una cosa que es la comparación entre jueces, que es tomar unas mismas grabaciones, la evalúan 2 personas, 3 personas diferentes, 3 expertos, y miran el nivel de acuerdo. Y ahí es cuando te das cuenta que los niveles de acuerdo son bastante regulares. Ves matices que han descrito en el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica y es una invención. O sea, es que no sabes, eso es muy difícil que realmente sea fiable. Los niveles de acuerdo están por debajo del 40% a veces, en cosas así.
¿vale? Porque es muy complicado. Una cosa es diferenciar si una consonante es nasal o oral. Lo tengo aquí puesto. Con las consonantes no tenemos problemas. ¿Por qué? Porque son categorías fonológicas que diferenciamos perfectamente. Pero cuidado, cuando una consonante se debilita o la B se nasaliza un poco, ya ahí también nos perdemos un poco. No somos capaces de reconocer eso. Con las vocales, si una vocal se nasaliza, la reconocemos muy bien. Si yo en lugar de decir A, digo A, sí reconocemos que hay una diferencia. Pero si la nasalidad es leve o breve, es muy difícil. Hay montones de ejemplos de esto. Vale, esto es ya veo cómo funciona. Vale, aquí tenemos dos palabras pasadas producidas por un andaluz y un costarricense. Este es de aquí, Tico, y este es un andaluz. Vale, los dos nasalizan de alguna manera. Lo reconocemos como andaluz y tal, y costarricense, pero por otra parte. Pero la nasalización ocurre en sitios parecidos realmente, ¿no? Y se puede ver. Pero podríamos decir en qué cantidad de nasalización hay. Eso es, digamos, necesitamos un medio instrumental para hacerlo, si no, no hay manera. Hay una manera de verlo que es haciendo un análisis acústico. Nosotros hacemos un espectrograma, vemos los formantes, los antiformantes. No voy a entrar en ese tipo de detalles, pero sí que puedo decir que me he pasado mucho tiempo intentando analizar estas cosas y es una locura, es muy difícil, porque primero, las grabaciones tienen que ser de muy buena calidad. Las personas hablan de maneras diferentes. En función de muchísimos matices, puedes no ver las propiedades que hay. Y luego, si quieres analizar un corpus grande, es un esfuerzo enorme. Entonces, al final es muy complicado. Vale, entonces hay otro instrumento que es la nasalancia. La nasalancia es una medida que se obtiene mediante un micrófono doble que tiene una plaquita con un micrófono aquí y otro aquí. Y entonces lo que hace es cuantificar la cantidad de energía sonora que aparece por la nariz frente al total. Entonces, eso se desarrolló con fines clínicos por Fletcher en el año 75, pero también se ha utilizado para hacer algunos trabajos lingüísticos. ¿Cómo se haría? Bueno, pues tomaríamos a un locutor, lo grabamos, se graban dos señales, luego lo anotamos, por ejemplo, en Pratt, marcamos la M, la A, la M, la A, porque fijaos que se ve muy fácil. Gracias a que son dos micrófonos, se ve muy bien cómo pasa el salto de la M a la A. Cuidado, que esto está también grabado para que se vea bien. Los hablantes no van a hablar siempre así de claro, ¿vale? Y el tercer paso, hacemos el cálculo y ahí vemos que la M tiene una nasalancia de 82%, la A de 35, 76, 41, ¿vale? Entonces, tomando esas medidas, nosotros podríamos tener una referencia, ¿vale? Lo importante de la nasalancia es que si nos limitamos a las vocales nasales, tiende a coincidir con la nasalidad perceptual, tiende. Pero hay algunas diferencias que algunas de ellas de hecho las hemos descubierto juntos estos días aquí, porque es que no sabíamos exactamente, esto es algo nuevo, estamos utilizando una herramienta que no sabemos exactamente lo que nos va a enseñar, ¿vale? Si hay tiempo o si alguien tiene interés, pues se pueden enseñar algunos ejemplos de esto, ¿vale? Lo importante, nos da unos valores numéricos, ¿vale? Y ahí nos permite ver que esa O final está nasalizada, tiene una nasalancia del 76%, en el caso, creo que era del andaluz, y del tico, y del 65% en el caso del andaluz. Bueno, pues nos da una medida. Cuidado que es una medida discutible, pero efectivamente. Vale. Cuidado con la nasalancia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que la nasalidad. La nasalancia es una medida de porcentaje y nosotros la nasalidad la obtenemos haciendo un análisis detallado de la señal sonora. Miramos el espectro, miramos el detalle. Entonces, claro, a veces no va a coincidir. ¿Qué ocurre? Es una buena aproximación, pero tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, una cosa que nos llamaba la atención. Bueno, lo voy a dejar porque eso lo explicas luego. Unas discrepancias que se pueden explicar donde dices la nasalancia va por un lado y la percepción va por otro. Luego veremos algún ejemplo. Vale. Nosotros, ¿qué es lo que nos planteamos? Como la nasalancia da una serie de problemas, es decir, porque solamente utiliza una medida que es la cantidad de energía
nasal de la nariz y de la boca, pues vamos a hacer un análisis más detallado. Existen hoy en día muchos medios para hacer ese análisis detallado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, igual que antes, hacemos una grabación oral, lo anotamos, esto lo hace un programa automático y lo que tenemos que hacer nosotros es revisarlo, ¿vale? Y con eso podemos entrenar a una red neuronal, porque al haberlo anotado sabemos lo que es nasal y lo que no es nasal, ¿vale? Tenemos que hacer el esfuerzo de anotar muchos audios. Aquí en Costa Rica hace un año grabamos a 32, en España otros tantos y hicimos la transcripción fonética y marcamos las separaciones. Una vez está entrenado, tú puedes tomar ya tu red neuronal que has entrenado, le das un audio y le dices, dime cómo de nasal es esto. En concreto lo que hace es lo siguiente, divide el audio en trocitos y a cada trocito te va diciendo si es nasal o no. Con el entrenamiento me lo he saltado, pero es lo mismo. Entonces, si tú le das un audio de 10 segundos, pues a lo mejor lo divide en 100 trocitos, supongamos. Y de cada trocito te dice la probabilidad de que sea nasal. Tú puedes sacar el valor medio, ¿vale? Y de esa manera sacar un porcentaje de nasalidad. Si tú le planteas un reto fácil, como por ejemplo en el caso de patologías del lenguaje, a los hablantes se les da una señal oral. Y entonces el sistema debería decir, es todo oral. O sea, trocitos nasales, el 0%. Si te sale un 10%, pues quiere decir que hay algo de nasalidad. Si es un 80%, pues hay muchísimo. Entonces, esa sería la idea, ¿vale? Desgraciadamente no es tan fácil y es un poquito complicado y nos queda mucho trabajo. Por eso lo voy a dejar así. Bueno, esto es lo mismo que he explicado antes. Pero no me quiero extender en... Efectivamente, aquí está ya la parte del profesor Håkon. Lo que nosotros queremos hacer entonces es buscar cómo podemos entrenar a este sistema para que funcione muy bien. Y tenemos un problema lingüístico ahora, que es que lo hemos hecho automáticamente y la lengua no se lleva bien con los automatismos. Porque resulta que se nasalizan cosas que no se tenían que nasalizar en teoría. No solo hacemos sonidos nasales cuando decimos mañana, resulta que cuando dices pasado, nasalizas. Y entonces al programa le hemos enseñado mal. Hemos sido malos profesores. En realidad no tiene la culpa el programa, pero bueno. Hace falta hacer un trabajo cualitativo, detallado, saber entender bien la nasalidad y entonces le podremos enseñar bien. Y por eso confío en que el profesor Håkon me ayude a conocer un poquito mejor la nasalidad en Costa Rica. Ese es el proyecto, ¿no? Que es muy amplio. Lo que yo les voy a presentar es una partecita nada más, donde lo que hemos hecho es comparar la nasalización vocálica en España y Costa Rica, ¿verdad? Primero tenemos que ver un poquito de teoría, específicamente en los procesos de nasalización y también vamos a ver el estado de la cuestión. Entonces, primero, ¿verdad? Sabemos que la asimilación nasal puede ocurrir en ambas direcciones. Si la vocal que se nasaliza está antes de la consonante nasal, tenemos una asimilación regresiva y si está después de la nasal, entonces la asimilación sería progresiva. En la mayoría de las lenguas del mundo que han sido estudiadas, la nasalización, no lo ven ustedes, pero la nasalización progresiva parece ser más fuerte que la regresiva, de hecho. Eso lo encontramos en estudios del francés, italiano, japonés, neerlandés, akan y kalanga, griego. Una excepción notable es el inglés, donde la nasalización regresiva se ha reportado como más prominente, ¿verdad? Cuando la vocal está antes de una consonante nasal. Ha habido muchas explicaciones de esta particularidad del inglés. Solé, por ejemplo, propone que ha habido una fonologización de la nasalidad vocálica antes de consonante nasal, en el sentido de que esa nasalización de la vocal estaría especificada a nivel fonológico, mientras que Sefton y Beder proponen que hay una reducción de las consonantes nasales en coda silábica. Entonces, cuando se pierde un
parte de la consonante nasal para mantener el mismo grado de nasalidad en la sílaba, aumenta la nasalidad en la vocal. Y bueno, como sabemos, ¿verdad? Las descripciones tradicionales de la nasalización vocálica en español también sostienen que la nasalización vocálica en esta lengua es mayor ante consonante nasal que detrás. Esto lo recordamos de los cursos de fonética y fonología española, ¿no? Que tendemos a poner esa virgulilla en vocales que están antes de una nasal tautosilábica. Pero el problema es que en realidad estas afirmaciones en las descripciones carecen de datos de análisis instrumentales. Entonces aquí también queremos aportar un poco, ¿no? Con lo que se pueda. Con respecto a la altura vocálica, también hay diferentes fenómenos. En algunas lenguas, las vocales altas presentan mayor grado de nasalización contextual, mientras que en otras lenguas, las vocales bajas se nasalizan más. Entonces, para explicar estas discrepancias, Hayek y Maeda proponen dos universales que compiten entre sí. Primero, que el grado de nasalización se correlaciona con la duración vocálica y las vocales bajas son inherentemente más largas. Sabemos que es el caso en el español también. Pero al mismo tiempo, las vocales altas presentan bajos niveles de perturbación acústica y eso favorece la percepción de la nasalización de dichos fonemas. Entonces, dependiendo de cuál de estas tendencias sea más fuerte en cada lengua, tendríamos patrones distintos. Y Awan et al. También explican el mayor grado de nasalización en vocales altas en inglés como un resultado de factores articulatorios. Esto lo menciono porque después vamos a ver cómo funciona esto en español, cuáles son las vocales que se nasalizan más. Ok, ahora vamos a ver algunas citas de diferentes descripciones de la fonética del español y empezamos con esta obra tan importante de Navarro Tomás de 1918. Aquí dice, ¿verdad?, que a veces la consonante nasal final de sílaba influye sobre la vocal precedente, nasalizándola en más o menos parte, y destaca dos entornos. Una vocal entre dos consonantes nasales resulta en general completamente nasalizada, y también en posición inicial absoluta seguida de consonante nasal también es frecuente la nasalización de la vocal. Entonces son esos dos entornos y ténganlos en cuenta porque los vamos a ver en otras citas también. Por ejemplo, aquí en quilis, exactamente los mismos dos. Un fonema vocálico se nasaliza entre dos consonantes nasales y también después de pausa y antes de consonante nasal. Lo mismo en Alsina y Blecua. Y en Morales Front se afirma, bueno, ahí se presenta una tendencia más general, ¿verdad? Que una vocal antes de una consonante nasal puede pronunciarse con cierta nasalización. Wald de 2014 dice que también las vocales se nasalizan especialmente si la vocal va precedida y seguida de nasal y también ante consonante nasal en la coda. Y Clegg y Fales presentan una regla de alofonía, ¿verdad?, que conocemos de varios cursos y de varios libros, donde se nasaliza una vocal antes de una consonante nasal que esté en la misma sílaba. Entonces, en esos 100 años que han pasado, ¿verdad?, desde la publicación del 1918 al 2018, básicamente se destacan los mismos dos entornos, ¿verdad? Si nos fijamos aquí en la descripción de la Real Academia Española, encontramos también lo mismo. Se nasalizan las vocales entre dos consonantes nasales y cuando la vocal está al comienzo de la palabra precedida de pausa y seguida de consonante nasal, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos un pequeño estudio de Fernández de 2020, que es el único estudio nasométrico de la nasalización vocálica en diferentes entornos en español. Esto se basa solamente en 3 hablantes, entonces tampoco es que los números son tan significativos tal vez, pero hay algunos hallazgos interesantes.
Primero que las vocales presentan mayor grado de nasalización en posición internasal, eso no sorprende, pero aquí en el segundo punto tenemos que las vocales parecen nasalizarse más detrás de una consonante nasal que antes de una consonante nasal. Eso sería lo contrario, ¿no?, de lo que hemos visto en las otras citas, y que la nasalización es mayor si la vocal y la consonante nasal pertenecen a la misma sílaba. Ok, entonces vamos a nuestro análisis. Aquí nos basamos en un corpus que consiste en grabaciones con un nasómetro de 43 estudiantes femeninas sanas de España y 42 de Costa Rica. Todas las españolas son de Andalucía, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos grabaciones de otras personas, tenemos de estudiantes chilenos y también de hombres de los diferentes países, pero para que el corpus sea más uniforme, para este análisis nos enfocamos solamente en las mujeres de estos dos países. Obviamente sabemos que dentro de Andalucía y dentro de Costa Rica también existe variación dialectal, pero es imposible especificarlo tanto, ¿no? Y por lo menos se trata de dos poblaciones de más o menos el mismo tamaño, ¿verdad? Entonces todas las participantes en este caso leyeron 4 textos. Esto nos dio un corpus de casi 200.000 fonemas que primero fueron transcritos automáticamente y luego fueron revisados manualmente, uno por uno básicamente. Y hasta donde sabemos, por muchísimo, este es el corpus más grande que se ha utilizado en un estudio instrumental de la nasalidad en el español. Okay, entonces vamos a empezar a ver los números. Aquí primero la nasalancia de las consonantes nasales. Entonces, como explicó Ignacio, la nasalancia es un valor porcentual, entonces el máximo en teoría es 100, ¿verdad? Pero vemos aquí que no llega a 100, sino que la nasalancia de las consonantes nasales está alrededor de 80, 85 ahí, ¿verdad? Porque es imposible que toda la energía salga de la nariz. Siempre va a salir algo por la boca también. Y si comparamos las columnas, ¿verdad?, donde vienen los valores de la nasalancia, vemos que en ataque silábico, las consonantes nasales son más, o sea, presentan mayor nasalancia en Costa Rica que en España. Y el valor P que tenemos ahí a la derecha es extremadamente bajo. Y eso quiere decir que la diferencia entre Costa Rica y España en este caso es totalmente significativa, ¿verdad? O sea que sí podemos concluir que las consonantes nasales en ataque silábico son más nasales o presentan mayor nasalancia en Costa Rica. No encontramos la misma diferencia significativa en la coda porque ven el valor P, 0,07, pero por lo menos en el ataque silábico hay una diferencia. Ahora, nada más para tener un número de referencia, aquí pueden ver la nasalancia de vocales en entornos orales. Eso quiere decir las vocales que aparecen sin ninguna consonante nasal en las dos posiciones más cercanas. Para hacerse una idea, digamos, de cuánta nasalancia tendría una vocal sin influencia de nasales, ¿verdad? Entonces en España 16,1 y Costa Rica 17,6. Eso es como más o menos el límite inferior entonces, ¿verdad? Y vemos en el valor P que esta diferencia no es estadísticamente significativa, entonces podríamos decir que en los dos países, cuando no hay influencia de nasales, las vocales presentan más o menos el mismo grado de nasalancia, ¿verdad? Ahora vamos a fijarnos en los diferentes fonemas vocálicos por separado. Estos números representan las vocales en el entorno entre consonante nasal y algún fonema oral. Pero los mismos patronos los vemos en todos los entornos. Esto es nada más para que sean del mismo entorno. Y ahí podemos ver que en ambos países la vocal que se nasaliza más es la I, seguida por la U, por la E, por la O y por último la A es la que se nasaliza menos, ¿verdad? Es exactamente el mismo orden en los dos países.
Entonces esto obviamente podemos ver que la altura vocálica favorece la nasalización y también la anterioridad. Entonces por eso que la I sería la más nasalizada y la A la menos nasalizada. Y también podemos comparar los números entre los dos países. Entonces vemos que todos los números son más altos en Costa Rica que en España. Y todas esas diferencias son estadísticamente significativas. Entonces, cualquiera de los fonemas vocálicos se nasaliza más en Costa Rica que en España en contacto con esa consonante nasal. Aquí vemos también una comparación entre las dos regiones, digamos, en diferentes entornos. Entonces, tenemos ahí el entorno internasal, ¿verdad? Entre dos nasales. Luego tenemos una vocal detrás de una nasal. Y por último tenemos dos entornos donde hay una nasal a la derecha de la vocal, ¿verdad? Vocal antes de nasal. Y se dividen en dos para abarcar dos estructuras silábicas diferentes, ¿verdad? Entonces, O-NC sería con una nasal tautosilábica y O-NV sería con una nasal heterosilábica, porque así se silabifica. Entonces, vemos que en los 4 entornos el número de Costa Rica es más alto. Entonces, ¿verdad? En cualquier entorno donde hay contacto con una consonante nasal, esa vocal se nasaliza más en Costa Rica, por lo menos en términos de nasalancia, ¿verdad? Y todos los valores P son muy, muy bajos ahí. Entonces, todas estas diferencias entre los dos países son significativas. Ahora vamos a separar los dos países y comparamos entonces los diferentes entornos. En ambos países, el entorno donde más se nasalizan las vocales es entre dos nasales. Y muy curiosamente, que lo que vemos ahí en segundo lugar es que se nasalizan más detrás de consonante que de consonante nasal que ante consonante nasal, ¿verdad? Ven esos valores de 51,9 y 57,6 para NO, ¿verdad? Entonces, son números bastante mayores, ¿verdad? Que para las vocales que están ante una consonante nasal. Y en cuanto a la estructura silábica, aquí también vemos que las vocales se nasalizan más ante consonante nasal que está en la misma sílaba que ante una que está en otra sílaba diferente. Y sí, el orden respectivo entre los entornos es el mismo en los dos países también. Bien, entonces vamos a pasar a las conclusiones que tenemos hasta ahora. El proyecto no ha terminado, nos falta tratar de explicar estos hechos, ¿verdad?, que hemos observado. Bueno, como parte de este estudio se ha creado un corpus oral para el estudio de la nasalización, que hasta donde sabemos es el mayor existente hasta la fecha. Y el análisis ha sido posible gracias al uso de herramientas de inteligencia artificial, pero también hemos realizado una revisión manual. Entonces, ¿cómo podemos resumir esto? A partir de los datos que les acabo de mostrar, entonces, primero encontramos algunas coincidencias entre las dos variedades. Primero, que la altura y la anterioridad vocálica favorece la nasalización en ambas variedades, o sea que la I se nasaliza más y la A se nasaliza menos. También que el entorno que provoca mayor nasalización es entre dos nasales, lo cual no sorprende porque tendríamos tal vez una combinación de nasalización progresiva y regresiva. Pero también encontramos que la nasalización vocálica es mayor detrás de consonante nasal que ante consonante nasal. Eso quiere decir, ¿verdad?, que la nasalización progresiva es mayor que la regresiva. Y esto contradice las descripciones tradicionales. Entonces tenemos que ver qué pasa ahí, ¿verdad? Y en posición prenasal, la estructura silábica es relevante porque hay mayor nasalización ante consonante nasal tautosilábica que ante
nasal heterosilábica. Y también encontramos diferencias entre las dos variedades, que también es muy interesante. Las vocales presentan un mayor grado de nasalización en el español de Costa Rica que en el español de España. Y esto no solo sucede en algunos casos específicos, sino que es consistente en cualquier fonema vocálico y en cualquier entorno donde hay contacto con una consonante nasal, en promedio, obviamente. Y las consonantes nasales en ataque silábico también presentan mayor nasalancia en el español de Costa Rica. Lo que asumimos por el momento, ¿verdad?, es que estas diferencias entre las variedades no son fonológicas, sino que serían meramente fonéticas, ¿verdad? Hay diferencias articulatorias. Y faltaría explicar por qué, ¿verdad? O qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces, sí, eso es lo que yo quería, ¿verdad? Sí, sí. Porque... Entonces, sí, ya estaríamos con la presentación. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o algo que les haya parecido sorprendente. Sí. ¿A qué se refiere la nasalización? ¿Es más común en el español? Con respecto a las conclusiones, era verdad que se refiere a la diferencia entre los países o entre los entornos. No, entre los países. Entre los países. Sí, lo que habíamos encontrado ahí era que es mayor la nasalización vocálica en Costa Rica que en España en cualquier entorno, ¿verdad? Entonces, siempre cuando hay una consonante nasal presente cerca de una vocal, esa vocal se nasaliza más en promedio en Costa Rica que en España. ¿Eso más que todo se debe por el dialecto? ¿O todavía se queda más que todo por...? Probablemente. O sea, explicación no tenemos, pero sí es un rasgo propio del que diferencia, o sea, no es un rasgo del español de Costa Rica que hay mayor nivel de nasalización en general. Entonces, probablemente es dialectal, sí. Buenas tardes. Queríamos hacer una consulta sobre si considerar otros fenómenos relacionados. Por ejemplo, una caída de una nasal en final de palabras de adhesiva relacionada con una nasalización de una vocal. Se observaron algunas diferencias interesantes. Por ejemplo, palabras como pan o canción, que a veces hay un debilitamiento, una caída y se asocia a una mayor nasalización de la vocal. Sí, yo puedo responder ahí. Hay una teoría, ¿verdad?, que dice que cuando se reduce esa consonante nasal, aumenta la nasalidad de la vocal. Pero hemos más bien observado lo contrario, que en Costa Rica las consonantes nasales finales de sílaba son un poquito más largas que en España, así que eso no funciona. Sí. Sí, yo añadiría que el problema de tener un corpus tan grande es que hemos visto algún ejemplo, o sea, lo que están mencionando yo he visto algún ejemplo, pero claro, es que en 200.000 fonemas ver que algún hablante lo hace es difícil de interpretar todavía, no podemos fluir. Es que sí, es que estos números provienen de un corpus enorme, ¿verdad? Entonces son generalizaciones muy... Sí, además la revisión manual sobre todo ha ido enfocada a reconocer los límites, a establecer los límites entre vocal y nasal, porque era lo que más nos importaba. No se ha hecho una revisión entera porque sería muchísimo más tiempo, ¿no? Y claro, esos fenómenos eran un problema, porque si alguien dice pasado y esa vocal la nasaliza, bueno, yo la he puesto ahí como un ejemplo, pero no lo hemos podido estudiar porque es que no lo detectan los sistemas automáticos. Y ahí tendremos que hacer mucho trabajo manual. Bueno, para hablar de casos de dialectales, han peloteado con los datos que sacaron de los padrones de hombres. Porque por cuestión
es tan complejo y ya tan ambicioso lo que hacemos que como por motivos clínicos teníamos datos sobre todo de chicas jóvenes. Era el corpus mayor, el número de sujetos mayor, y no sabíamos si el análisis iba a variar, si se mezcla una voz masculina con una femenina, porque estábamos hablando de las frecuencias, entonces nos hemos quedado por ahora con esto. El problema es que tenemos muchos datos, la tecnología nos ayuda a recoger muchos datos, pero ahora hace falta, es lo que no puede hacer la tecnología, que es un trabajo manual. No, me refería más bien a si, ya que ya trabajaron con las mujeres, si por lo menos habían planteado algo solo entre los hombres, pues para entendiendo también la diferencia de frecuencia. Sí, todavía no. Porque hay que tratar de reducir la cantidad de variables, entonces no hemos podido llegar ahí, pero sí, sería muy interesante hacerlo también. Sí. Tengo aquí una pregunta en el chat. Gislene Barbosa Hidalgo pregunta: ¿será que los chicos hablamos chineado? Y por eso la nasalización. ¿Chineado? Chineado es como lo traducimos al español con sentido, sí. No sabemos. Yo no sé, vamos, si tú puedes dar alguna explicación. Algo dialectal hay, ¿verdad? Probablemente. Pero no sé, sí, tendríamos que ver qué explicaciones podemos proponer, ¿verdad? Yo creo que las grabaciones se realizaron, ¿verdad? En una situación que no se prestaba mucho para hablar chineado, ¿verdad? Entonces, posiblemente no. Sí, porque la idea era que el entorno fuera Sí, fue un entorno bastante estéril, ¿verdad? Sí. Sí, claro, porque nosotros lo que hicimos fueron grabaciones leídas. Eso nos planteaba un problema. Nosotros participasteis en ello. Y claro, el problema es que es un contexto artificial. Pero es que, si no, ¿cómo vas a analizar tantos datos? Si haces una entrevista con lenguaje espontáneo, podría ser mejor, pero luego la variedad que tienes te hace muy difícil. Entonces, bueno, optamos por una metodología como cualquier otra. Tiene una ventaja. Si alguien se animara a estudiarlo en Guatemala, en República Dominicana, en México, no sería muy complicado y se podrían ver cómo va cambiando, y seguro que va cambiando de zona a zona. Chile no tiene nada que ver con Costa Rica, se parece más a Andalucía, pero también tiene algunas diferencias. Por ejemplo, una cosa que me llamó la atención, creo que ni siquiera lo hemos hablado, la ñ tiene mucha nasalancia en Chile, más que aquí y en Andalucía, pero es la única diferencia que tiene con respecto a España. Pero claro, es que hay tanto material que no podemos ahora más que decir alguna información. Sí, lo que hemos hablado, ¿no? Es que de esos tres países, en cuanto a la nasalancia, donde la variedad más diferente es la de aquí, ¿verdad? Con respecto a España y Chile. Sí, eso sí. Tenemos una intervención, una solicitud de intervención, participantes virtuales que están en Zoom. Entonces, Félix Fonseca está levantando la mano. Si quiere activar el micrófono y probamos a ver si lo escuchamos. Sí, estupendo. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación, estaba muy interesante. Mi pregunta es, bueno, al principio ustedes comentaron que el nivel de nasalidad puede tener variación, ¿verdad? Una variación fonética, más que todo, ¿verdad? Cuando hay patologías. Em, Ahora, aunque no haya una patología, pues es claro que pueden haber diferenciaciones o patrones muy específicos de individuo a individuo. Entonces, mi pregunta es si ustedes vieron patrones individuales, porque quizá, aunque no haya un reporte clínico de algún problema, puede que sí hayan individuos con patrones un poco más diferenciados. Y si, por ejemplo, puede ser influido o puede que haya influencia de, por ejemplo, niveles de bilingüismo, de que alguna persona sepa otra lengua y que la lengua, su otra lengua tenga ciertos patrones diferentes. Entonces, no sé si eso tiene que ver, por ejemplo,
No sé si los niveles de bilingüismo en Costa Rica o en España son similares, son diferentes y si eso puede tener alguna influencia. Gracias. Bueno, Bueno, puedo mencionar una cosa que con respecto a la variación individual, no lo mencioné durante la presentación, pero claro, tenemos las cifras de la desviación estándar, ¿verdad? En cada caso, que es esa columna que viene ahí desde E. Y esa es una medida, ¿no? de la variación dentro de cada país. Entonces vemos que en general no hay tanta diferencia entre España y Costa Rica. O sea, hay cierta variación, que es lo que se mide con la desviación estándar y que utilizamos para medir, ¿verdad? El valor P, ¿verdad? Para la significancia estadística. Pero sí, no. Por lo que yo observo aquí, ¿verdad? Las diferencias no son tan notables entre los dos países. Si yo añadiría un ejemplo, es una anécdota, pero creo que es interesante. Esta misma mañana, una investigadora que está estudiando en Málaga esto, me comentábamos el caso de una niña que tiene unos niveles de nasalidad que son altísimos. Entonces, era lo que técnicamente se llama un outlier. Como yo solamente la conozco por el código, yo no sabía quién era. Pero luego, cuando le he preguntado a ella, resulta que es una chica que se llama Nadia Alfa, no sé qué, es una chica marroquí, de padres marroquíes, que vive en España. Y le he pedido que por favor compruebe si su primera lengua es el español, pero muchas de estas familias, su primera lengua en casa es una variante del árabe que utilizan en Marruecos. Entonces, yo no conozco el árabe como para hacer este tipo de afirmaciones, pero ya es llamativo que ocurra eso y es bien sabido que cuando hay bilingüismo hay un cruce fonético y entonces puede haber propiedades de una lengua que están influyendo sobre la otra, etc. Entonces, ese tipo de patrones podría ocurrir. En España hoy en día hay mucho bilingüismo, pero los hablantes que hemos intentado recoger han sido hablantes que sean monolingües precisamente por eso, porque es que eso ya complica más las cosas. En este caso yo no lo sabía, fue un error y no me extrañaría que eso explique esta variedad. Gracias. A ti. Sí. Esta pregunta es mía, muy breve en realidad, pero primero quiero agradecerles por la presentación y felicitarlos por este trabajo. Ya con solo la recopilación del foro es enorme, no me falta lo más duro que hacer. Entonces, una pregunta con respecto a las participantes, de pronto, con respecto a la edad, es que no recuerdo si lo mencionaron. Sí, nosotros hemos grabado estudiantes de primer curso en España y creo que aquí eran de primer curso de la titulación de logopedia o fonoaudiología allí en España o de filología hispánica. Y hay algunas, porque la idea era tener un corpus lo más coherente posible. Claro, había algunas estudiantes que eran un poquito mayor, pero es que por 3 o 4 años no creemos que vaya a tener ninguna diferencia. ¿Y aquí eran de qué cursos eran? Introducción a la lingüística principalmente, pero también de algunos otros cursos. Pero son chicas universitarias, en su mayoría de 18 a 22, 23 años. Sí, todas eran universitarias, eso sí. Sí, el rango de edades. Sí, sí. En el Zoom no tenemos más preguntas. Sí, es que en la clase del correo que hizo sobre los documentos que se habían hecho, dice que había la selección de los derechos cursos. Exacto. Justamente antes de una constante basal,
Y también tiene que ser después de pausa. No sé en todos los, creo que no se analizó, bueno, no sé si ustedes lo analizaron como que fuera pausa, vocal y consonante nasal, y si vieron mal, ahí. Creo que ahí... Sí, sería interesante, pero lo que pasa es que no tenemos muchas pausas, porque como son textos leídos, ¿verdad? Sería básicamente solo el primer fonema de cada texto. Entonces, sí, tiene razón, pero no se ha podido hacer. Sí. De todas maneras, sí, yo creo que sí podemos adelantar una hipótesis, simplemente, digamos, de qué es lo que está ocurriendo. La literatura suele decir que hay más nasalidad antes de consonante nasal, ¿vale? Pero los estudios con nasalancia encuentran que hay más nasalancia después de consonante nasal. Claro, hay un problema, es que nasalidad y nasalancia no es exactamente lo mismo. Lo sabemos porque uno es un porcentaje y otro es la nasalidad depende de propiedades muy específicas del espectro. Quien haya estudiado un poquito de análisis acústico, pues lo sabe. Pero además hay otra cosa, que es que la nasalidad nosotros no escuchamos siempre igual. Hay un principio que es muy conocido en psicolingüística y en psicoacústica, que es el principio de la habituación. Entonces, nosotros reconocemos más un sonido que es una novedad que uno que es repetido. Entonces, si yo digo, me voy con, la O de pronto está nasalizada. Claro, eso es una novedad, porque ese dato previamente no existía. Entonces, nuestro cerebro reacciona mucho a eso. Esto es una cosa que está estudiada en mamíferos y en muchos, o sea, no es algo, aunque no lo hemos visto aplicado a esto, pero tiene sentido, ¿no? Yo lo he estudiado en el caso de niños con deficiencia auditiva y funciona muy bien con pequeñas bandas espectrales, o sea, con que el sonido varía un poquitín, ya reaccionamos. Nuestro cerebro se da cuenta y dice, aquí pasa algo. Sin embargo, si tú dices, voy con Ana, la A de Ana, la primera A, ese es un mal ejemplo, voy con Alberto, la A que va después de la N de con, ya nuestro cerebro ya está acostumbrado a la nasalidad y entonces a lo mejor no se da cuenta. Eso es una hipótesis. Realmente nosotros, además, no tenemos datos para hacer este tipo de análisis. Simplemente tendría sentido entonces que investigadores durante mucho tiempo hayan dicho es que la nasalidad es prenasal y que nos encontramos que la nasalancia es mucho mayor. Claro, lo que estamos pensando es, a ver si lo que ocurre es que la nasalancia es mayor, pero no la oímos. Esa sería una posible explicación. Pero es un problema que nos interesa. Y hay otro problema que a mí me resulta fascinante, que todavía tenemos que resolver, que hemos visto que en los niños de España, que son los únicos que hemos analizado, cuando dicen oclusivas sonoras, primero emiten un sonido nasal. Y entonces dicen boca. Lo estoy exagerando para que se vea. Creemos que lo que pasa es que cerramos la boca y entonces el velo está abierto y sale un poquitín de aire por la nariz. Pero a veces sale tanto que parece una consonante nasal. Y suena como nasal. Sí. Y suena. Y entonces, claro, ya tengo la curiosidad de qué ocurre aquí. Y vamos a empezar a grabar niños en Costa Rica con esta misma prueba, los niños controles, sanos, para ver si lo hacen. Claro, esto es una cosa que nosotros no sabíamos ni siquiera que existía, porque yo siempre había oído que era la barra de sonoridad y pensaba que era una cosa ligada a la sonoridad, no sabía que era un sonido nasal. Pero gracias a utilizar esta metodología, pues los vemos y surgen nuevas preguntas. Y bueno, y poco a poco, incluso creo que es muy interesante lo que tú me comentabas sobre el gribri, ¿no? Sí, también he hecho algunas grabaciones de lenguas indígenas, entonces vamos a ver si algo sale de eso también, pero obviamente con un corpus muchísimo más reducido. Tenemos una intervención en el Zoom, Anet Calvo, adelante. Hola, gracias. No estoy muy presentable, pero me llamó la atención, muy bonita la exposición de ustedes, Ho-kun y colega. Yo también soy fonetista y me llama mucho la atención el tema de la nasalidad. Siempre lo discuto con mis estudiantes, la nasalización de las vocales. Pero ustedes acaban de mencionar un fenómeno
de lo más interesante que yo ya también recientemente había descubierto, porque a veces escucho audiolibros narrados por españoles y españolas, y me llama mucho la atención que lo que podríamos llamar una prenasalización. Ustedes hablaban de que se daba en niños, pero yo lo he descubierto muchísimo en esas narraciones, sobre todo cuando son un poco teatralizadas. De una cosa así, ¿verdad? Y sí, voy antes de las oclusivas sonoras, como decían ustedes, pero también antes de vibrante, porque aquí tal vez en Costa Rica la vibrante múltiple no es tan vibrante, ¿verdad? Es más fricativa o aproximante, pero en España sí, entonces oigo también esa prenasalización en ropa o risa. Claro, esa vibrante tiene como pequeñas oclusiones y me llamaba mucho la atención. Yo decía, mira qué curioso, sí, es una, antes de no sé si será por la sonoridad de la oclusiva, que hay un inicio de la sonoridad previo, quizás, o quién sabe cómo podríamos explicarlo. Pero no, nada más comentarles que sí, que se escucha no solo en niños, sino también en adultos y sobre todo en mujeres. Lo he observado más que en los hombres, por si acaso les sirve como referencia, no sé. Gracias. Sí, Tal vez deberíamos indagar más en eso entonces, Sí, porque es algo que acabamos de notar en realidad. ¿no? efectivamente, no lo habíamos... Pero sí, es muy interesante. Yo creo que lo que está ocurriendo es que cuando hacemos un cierre por una oclusión, porque pasa también con el sonido ya, a veces lo podemos hacer en España, lo hacemos africado, ya, pero es sonoro. Entonces, con estos sonidos africados o oclusivos sonoros que bloquean el paso del aire, tiene que haber mucha presión intraoral. Si no tenemos el hábito de cerrar el velo, el aire se escapa y no nos damos cuenta. Y yo creo, claro, lo que hablábamos antes es que a lo mejor si aquí no hay tanta oclusión y hay más aproximación, a lo mejor no se da. De todas maneras, bueno, a la oyente muchísimas gracias por la observación, porque sí, además, bueno, yo menciono a los niños porque la hemos medido en niños, pero sí, en adultos es exactamente igual. En el corpus de mujeres ocurre. En Zoom creo que ya no hay más intervenciones. Entonces, muchísimas gracias por esta exposición. Muchas felicidades de nuevo por el proyecto. Muchos éxitos. Esperemos saber definitivamente cómo va progresando. Así que esperamos volverlos a tener acá con nosotros y ojalá presencialmente. Sí, será un placer. Gracias.